Buenos días, estamos con Michel Petit en el CEPLI. Es una gran oportunidad y un gran placer para nosotros tenerte aquí. Y bueno, voy a hacerte algunas preguntas, algunas son muy genéricas y otras más específicas sobre el trabajo que has venido haciendo a lo largo de todos estos años. La primera, que es muy amplia, es, me gustaría que nos ayudaras a todos a reflexionar sobre qué puede aportar la lectura o qué aporta la lectura a los niños. Buenos días, Santiago. Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. ¿Qué aporta la lectura a los niños? Mira, cuando yo empecé a trabajar sobre la lectura, pensé que tal vez esa pregunta podría hacerla a los niños, a los mismos niños y a los mismos adolescentes y a veces a los adultos, a los ex niños que eran los adultos. Y entonces eso me interesó desde el principio, la experiencia de los lectores y de las lectoras, lo que habían vivido, sentido, lo que habían fabricado con lo que leían, y entonces empecemos a preguntar, digo empecemos porque yo trabajaba con colegas, empecemos a hacer entrevistas libres, muy abiertas, conversaciones, y para acercarnos a eso. Y en aquella época, era a principios de los años 90, todavía no trabajábamos tanto con las pantallas, entonces hicimos fotocopias de todas las entrevistas que habíamos recopilado y empecemos a clasificar las respuestas sobre lo que había aportado. Había los que decían algo en relación con me ha ayudado para la escuela, había los que decían me ha ayudado para la sociabilidad, no lo decían con esas palabras, sí, pero para vincularme con mis amigos o con mis padres, la sociabilidad, digamos. Había, tratándose de adolescentes, algunos que decían lo que le habían aportado la lectura para la ciudadanía, para ser un ser más crítico. Y había algo que nos pareció a todas sorprendente, es que, los temas que te he dado eran así, 2 centímetros o 3 centímetros de altura. Y había un tema que no habíamos pensado que iba a tomar tanta importancia, que era el tema para decirlo así, de la construcción de sí mismo, o de la reconstrucción de sí mismo. Y es las personas, los niños, los adolescentes con los cuales hacíamos las entrevistas, en el medio rural o en los barrios desfavorecidos, hablaban mucho espontáneamente y por caminos muy diversos de esa dimensión, y de eso teníamos un espesor así. Bueno, entonces fue un poco una sorpresa, pero los mismos lectores en aquella época, tratándose de lectores que para la mayoría de ellos habían sin embargo vivido bastante lejos de los libros, al margen de los libros, sí. Pero habían podido, gracias a un mediador, apropiarse de algunos libros por lo menos, hablaban esencialmente de esta dimensión. O sea que, para decirlo así, para ellos la lectura servía quizá ante todo a leerse a sí mismo, a explorar la experiencia propia y a leer un poco más a este mundo tan enigmático que estaba en su entorno. Entonces, hay muchas otras dimensiones, pero esa dimensión que yo no esperaba, curiosamente, porque yo tenía una experiencia propia de esto, pero que no era tan valorada en aquella época, no se exploraba tal vez tanto esa dimensión. Me esforcé después en profundizar un poco esto y, por ejemplo, leí muchas autobiografías de lectores, muchos recuerdos escritos por escritores, y encontré cosas bastante parecidas a las que me habían dicho estos niños. Esa era un poco la experiencia de los lectores. La importancia para entender la experiencia propia, lo más profundo de la experiencia humana. Es un muy viejo tema, pero sin embargo, de nuevo apareció y con fuerza, ¿no? Claro. Para construirse o reconstruirse en contextos difíciles, por ejemplo. Sí, has unido con la pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque tú has trabajado mucho en ello, ¿no? Es la aportación de la lectura y de los libros en momentos conflictivos, ¿no? Inciertos, en situaciones peligrosas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí.
Bueno, sí, como te decía, son los mismos lectores que me han hablado un poco de esto. Lo mismo, yo exploré un poco mi propia experiencia y entendí que yo sabía mucho de eso. Era un tema que, también muy antiguo, hay siglos que se piensa que los libros pueden hacer bien. Bueno, hay también siglos que se piensa que los libros pueden hacer mal. Pero lo que pasó es que me invitaron después muchas veces, particularmente en América Latina, para contar lo que me habían narrado los adolescentes y los niños y los adultos aquí en Europa. Y cuando terminaba las conferencias, muy a menudo se acercaban personas y me contaban lo que ellas hacían. Y lo que ellas hacían era que una trabajaba con niños desvinculados del conflicto armado en Colombia, otro con poblaciones desplazadas, otra con mujeres en situación de gran pobreza con sus bebés, otras con niños de la calle, bueno, una multitud de situaciones así críticas. Y habían todas esas personas, sin conocerse para la gran mayoría de ellas, habían observado el efecto reparador y tal vez aún más transformador, porque la idea de reparación da un poco la idea de que se trata de retornar al punto inicial, ¿no? Era más bien algo que se transformaba. No era, bueno, hay que estar claro, no vamos a reparar no vamos a sanar los desastres del mundo con la lectura, no. Pero lo que se observa a partir de la experiencia de los lectores y de los mediadores que observan de manera fina lo que ocurre, es que hay la posibilidad de abrir un margen de maniobra. Hay una posibilidad para algunos de dar un salto, de salir de un callejón sin salida en el cual se sentían encerrados. No, de nuevo, no va a ocurrir, salvo excepciones, milagros. No es eso el tema, pero se respira un poco más y son procesos un poco complicados. Yo me esforcé en analizarlos un poco a partir de la observación de una quincena o más de talleres desarrollados durante años en contextos difíciles así, y vi que sí, realmente, puedo evocar algunos puntos, algunos elementos que entran en esa transformación. Desde luego que quizá ante todo, y en la actitud, el arte de hacer del mediador, del propio mediador, que es ante todo una calidad de hospitalidad, de acogida, de escucha. Me podrás decir que a los niños van a jugar fútbol, el mediador puede tener esa actitud, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, ¿por qué no? Ahora bien, eso me parece siempre lo primero, ¿no? Ese arte, esa hospitalidad, esa escucha, esa calidad de presencia de los mediadores. Después, ¿qué pasa? Pasa que los objetos culturales, y digo los objetos culturales más allá de los libros porque muy rápidamente me impactó el hecho de que estos mediadores utilizaban mucho la lectura, particularmente de obras literarias, pero que la mayoría de ellos vinculaban la lectura con otras prácticas que pueden ser la escritura, que pueden ser contemplar y analizar ilustraciones, que pueden ser a veces el baile, el canto. Claro, sí. Es decir, era generalmente literatura y arte. Y tal vez de vez en cuando ciencia, pero con un acercamiento poético. Entonces, con todo eso, con todo lo que pasaba en torno a los bienes culturales que se revelaban muy buenos objetos para que surge algo, ¿de qué se trataba? ¿Qué decían? ¿Qué observaban? Observaban que se abría un otro espacio. Ante todo, hablaban mucho y eso en el Congreso ahora lo voy a evocar de manera un poco detallada, decían que observaban que había un otro espacio, un espacio que permitía la simbolización, que permitía la transformación de la experiencia propia, que incluso la transformación de vez en cuando de la pena en algo, en belleza o en ideas. Bueno, se observaba entonces pues ese otro espacio que se abría, que hacía que podías encontrar un lugar
para elaborar tu experiencia, tu subjetividad y transportar. Había otro tiempo, un tiempo más lento, muy a menudo. No es ese tiempo acelerado en el que vamos todo el tiempo, había algo más así lento. Había un otro lenguaje. Un lenguaje más cuidadoso, ¿se dice? Sí, cuidadoso. Cuidadoso, sí. Más, bueno, el lenguaje de la literatura oral o escrita. A veces se trataba de literatura oral. Y había, a partir de todo esto, y de la conversación que se elaboraba a partir de todo esto, unas posibilidades, no para todos, pero para algunos significativos, de abrirse un camino y de alejarse un poco, transformar lo que habían vivido. Y bueno, podría darte muchos ejemplos, voy a dar un par en la conferencia, pero pienso en otro, por ejemplo, yo conocí a una mujer que trabajaba con los niños que eran desvinculados del conflicto armado. Y entre estos niños había niños que no habían hablado, estaban en un centro con los ex-guerrilleros, con los ex-paramilitares, y había todo un equipo, entre ellos psicólogos y bueno. Y había ciertas cosas que no podían lograr los psicólogos. Por ejemplo, que salgan del silencio algunos. Y me acuerdo que, por ejemplo, pasó un día que ella leyó un cuento y un chico del que no se había oído la voz desde años, dijo, por primera vez, dijo, pero este cuento, allá donde yo era niño, no lo decían así, lo decían de otro modo. Y empezó a hablar como no había hablado desde semanas, meses. Y después empezó a hablar no solo del cuento, pero de su experiencia. Yo crecí en tal región, después yo me fui a las filas de la guerrilla en tal región, y empezó a hablar, bueno, y eso después hubo un otro trabajo, un psicólogo, pero algo se había abierto gracias a un cuento. Bueno, algo que quisiera decir es que no significa, me parece, que haya que reducir la literatura a un remedio. Y los mediadores que he acompañado, que he observado, no lo ven así. Saben, desde luego, que el trabajo que hacen tiene efectos, entre comillas, terapéuticos, pero no lo limitan más. No lo ven como un remedio, como algo que va a curar las heridas del mundo. Esa gente, los que he observado por lo menos, están muy involucrados en luchas sociales y tienen un deseo de justicia, quieren compartir algo que ellos mismos han probado. Tienen una experiencia propia a partir de todo eso y han explorado, han pensado un poco esa experiencia. Y es a partir de esto que inventan un arte, y de nuevo utilizo la palabra arte porque realmente es algo de lo que poco se habla, pero me impactó la inventividad, la libertad de pensamiento, la parte artística de estos mediadores, que los unos eran educadores que trataban de hacer algo fuera del marco académico clásico, con talleres, con educación artística. Otros eran bibliotecarios, otros eran promotores de lectura, otros eran cuentistas, cuentacuentos, otros eran editores, había un montón de gente, pero lo que pasaba es que en estos contextos muy difíciles, inventaban con libertad y no se podía copiar la experiencia del uno cada uno. Y la cosa sigue su curso. Ayer hablaba aquí con unas mujeres que han venido de México y hablé con ellas del hecho que me pareció que después del seísmo que hubo en México hace un par de años, mucha gente de nuevo inventó cosas para de nuevo transformar el horror en belleza, si se puede, en ideas, para salir de algo. Y esas chicas también me contaban cómo trabajaban con adolescentes para los cuales, si entendí bien, en ciertas ciudades no había otro futuro que los narcos. O la tentativa de exilio a Estados Unidos. Entonces, con el trabajo que hacían, habría de nuevo que hablar con ellas, que escuchar lo que observan,
Pero yo creo que siempre es esa idea de abrir un poco el camino. No, de nuevo, no vamos a hacer milagros, pero abrir un poco un margen de maniobra, lo que ya es mucho en el mundo actual. Bueno. Muy bien. Para terminar, has hablado de espacios, ¿no? Y se me ocurre el tema de las bibliotecas, ¿no? Claro. La importancia de las bibliotecas en un mundo además donde las bibliotecas también se están cuestionando cuál es el futuro, no solo para atraer a las personas, sino también para tener un papel eficaz, un papel social, ¿no? Sí, bueno, las bibliotecas, algunas han cerrado en muchos países, otras se están recomponiendo de nuevo con inventividad. Y que allá hay que observar un arte de hacer. Yo conozco ciertas bibliotecas que sean en Francia, en México, en otros países donde la gente inventa mucho, y porque no se trata solo del acceso a la información. Como tú decías, hablamos de espacio. Y la biblioteca es un espacio acogedor, un espacio acogedor, un espacio que permite, tú sabes, estoy pensando ahora en una encuesta que hicieron en el tiempo en que Daniel Goldin dirigía la biblioteca Vasconcelos en México, en el DF. Entonces, habían preguntado a la gente qué hacían, qué venían a hacer a la biblioteca. Y una de las, no me acuerdo de las cifras, pero una respuesta significativa, una de las cosas para la cual la gente venía a la biblioteca era para pensar. Para pensar. Es decir, un otro espacio que la casa, un otro espacio que la oficina o que el taller del trabajo. Bueno, venían allá y gracias al espacio, al calma, pero también a lo que encontraban, los bienes culturales que estaban allá, que si no los tocaban, estaban allá y tiene su importancia. Entonces esa gente venía para pensar. Y la biblioteca era la casa del pensamiento. No está mal, ¿no? Muy bien. Sí, y con Daniel y en otras oportunidades hablemos varias veces también de la relación entre biblioteca y jardín. Esos espacios que no son útiles, no hay una rentabilidad inmediata de la biblioteca en este sentido. No estoy hablando ahora de lo que todos sabemos, de la información, no, estoy hablando del espacio, como tú decías, y de la relación entre esos. ¿Te imaginas una ciudad sin jardines? ¿Te imaginas el DF, si conoces sin jardines? Bueno, pero lo podemos poner. Yo tampoco me puedo imaginar. Es ese valor social más allá de la información, ¿no? Un valor de vivencia. Más allá de la utilidad inmediata, de la rentabilidad inmediata. No somos solo variables económicas adaptadas o no al mundo digital o al mundo, qué sé yo. Somos, y es lo que voy a tratar de decir en la conferencia, somos ante todo quizá seres poéticos. Es genial, es genial. No sé. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Nos a ti. estaríamos hablando horas. Muchas gracias. Gracias, Santiago.